Vamos a iniciar en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vaya conmigo ahí. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así la poderosa palabra del Señor. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, dice esta versión. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada en estos tiempos de Jesús, en los primeros siglos, tanto un siglo antes como un par de siglos entre la muerte y resurrección de Jesús y en la época de Pablo, la espada era usada como un arma de autodefensa. Era un arma corta, un arma de manejo muy fácil y era un arma de reacción. Te atacaban y sacabas la espada, más o menos de unos 60 centímetros. Una espada en la época de Pablo era un arma de autodefensa. Y el apóstol Pablo no solamente nos dice aquí en este espacio que acabamos de leer, sino nos dice en Efesios 6 que la palabra de Dios hace parte de una armadura espiritual. Tú y yo tenemos una armadura espiritual y una de esas piezas importantes es esa arma de autodefensa que es la palabra de Dios. Y también el apóstol Pablo nos reafirma que la espada es una espada no física, sino es la espada del espíritu. Es un arma espiritual porque las armas de nuestra milicia no son terrenales ni son carnales, sino son espirituales, son poderosas en Dios. La espada del espíritu a la que se hace referencia es la palabra de Dios. Y en la versión original de Hebreos 4:12 hay algo que me impactó, y es que aquí dice, el original inicia el verso diciendo: cada palabra que sale de la boca de Dios es más cortante. Cuando se refiere aquí en Hebreos acerca de ese verso que es cortante y es eficaz, es cada palabra que sale de la boca de Dios. Cada palabra que sale de la boca de Dios se encuentran consignadas en la Biblia. Y usted tiene que entender que esa palabra de Dios no es un libro, ni es el compendio de los 66 libros de la Biblia. Eso es un libro como cualquiera. Porque hay gente que tiene misticismo, ¿no? con la Biblia. Yo no sé si tú has llegado a casas donde tienen abierta la Biblia en el Salmo 91. Porque es de buena suerte que esté la Biblia allí. No, eso sí, si no se lee y si no se aplica lo que está condensado allí, sigue siendo un libro, hojas empastados y algunos muy bonitos. Los colocan en unos atriles muy hermosos. Pero es lo que contiene la Biblia, lo que contiene ese libro, lo que es las palabras que salen de la boca de Dios. Y tiene algo particular. La palabra de Dios tiene algo particular, que aunque fue un libro que fue escrito hasta cierto momento y después fue empastado, y es lo que tenemos ahora, permanece vigente. ¿Sabes por qué? Porque como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios tiene unas propiedades y es que es viva. La palabra de Dios no está muerta. ¿Por qué? Porque no es un libro. Es el Espíritu de Dios que se comunica a través de lo que está escrito en esa Biblia. Además, nos dice, es poderosa. Es viva, está vigente, es poderosa, trae poder a tu vida y es cortante. Se penetra la palabra de Dios.
La palabra tiene dos efectos: penetrar y juzgar, dividir. Te discierne, te divide, te muestra la realidad de las cosas. Es como el salmista decía que la palabra es una luz que alumbra mi camino. Cuando tú conoces la palabra de Dios, es como si te prendieran un bombillo, como un foco, como un gran una gran luz que ilumina tu vida, y esa palabra de Dios quedas expuesto ante esa palabra y te penetra y te juzga y te divide y te muestra realmente lo que tú eres, te muestra realmente lo que Dios dice de ti. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando entra esa espada de doble filo, te penetra, te juzga y te divide. Y el día de hoy vamos a tocar 5 aspectos donde esa palabra de Dios es eficaz en tu vida. Vamos a ver 5 aspectos donde la palabra de Dios es eficaz en tu vida. Lo primero que vamos a tocar hoy es que la palabra de Dios tiene la capacidad de mostrarte quién o qué es o quién es tu verdadera identidad, tu identidad espiritual. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios 1, 3. La palabra de Dios tiene la capacidad de mostrarte quién es tu identidad espiritual. Efesios capítulo 1, verso 3. Todos conocemos este verso. Dice: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. La palabra de Dios, cuando llega a tu vida, te entra, penetra y te divide y te dice: mira, tú eres un bendecido con toda bendición espiritual. En tu espíritu tú ya estás bendecido. El mismo espíritu del Señor dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tú estás sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Esa es tu identidad espiritual. Tu espíritu está salvo, está tranquilo, está en las manos del Señor. También, por ejemplo, te dice qué clase de espíritu tienes tú. Mira lo que dice segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 1 verso 7. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 1 verso 7. Dice así: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es tu espíritu. La palabra de Dios te muestra que tú no eres un espíritu de timidez, ni que tiene, ay Dios mío, hay gente que tiene miedo por todo, ¿no? ¿Has visto? Ay Dios mío, y pasó una mosca, ay Dios mío, qué miedo. Y todo es un miedo, todo es un temor, y se va a poner mal, y no, va a ser cada día peor. Y viven en miedo, viven en preocupación, viven en zozobra. Pero la palabra de Dios te dice: tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios a ti no te ha dado un espíritu de timidez, ni de cobardía, ni de miedo, sino que tu espíritu, que es el mismo espíritu de Dios que está dentro de ti, es de poder, de amor y de dominio propio. Puedes tener el poder de la palabra del Señor, amar como Dios ama y dominarte a través del dominio propio del Señor. La palabra de Dios te enseña qué es tu espíritu. Segundo aspecto en que la palabra de Dios es eficaz en nuestra vida. La palabra de Dios, segundo aspecto, la palabra de Dios tiene la capacidad de mostrarte quién eres tú en carne también. No es que entra, te penetra y te divide y te juzga y te muestra. Y tú también tienes una identidad carnal, algo que cargas todos los días. Entonces la palabra de Dios tiene capacidad de mostrarte quién eres tú en la carne. Mira lo que dice Romanos capítulo 7 verso 21. Romanos capítulo 7 verso 21. Dice así la palabra del Señor. Romanos 7, 21. Así
que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios. En ese espíritu que está bendecido, ese espíritu que es de poder, de amor y dominio propio, nos deleitamos en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esa ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y dice aquí el apóstol Pablo: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Yo pienso que todos hemos llegado a veces a esa conclusión, que queriendo hacer el bien, no podemos. Decimos, bueno, hoy ya no voy a tener más rabia. Y no, al otro día, boom, nuevamente. Y hoy voy a comer saludablemente. Y boom, no pudiste. Pero el identificar quién eres tú en tu carne hace que la conclusión sea el versículo 25. De ahí de Romanos 7. Dice: gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, porque llego a esta conclusión, dice el apóstol Pablo, que con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. El conocer quién eres tú en carne te permite vivir una vida tranquila y no una vida frustrada, sino que permites que sea Dios quien vaya cambiando las áreas de tu vida. Tú le entregas tu debilidad a Dios y Él va cambiando las diferentes áreas de tu vida. Y esta es una lucha que todos tenemos. Pastor Carlos, de Pastor Eladio, yo la tengo. El gran predicador que usted ve en televisión la tiene. El Massa lo tiene, porque esto es algo de lo que estamos compuestos todos, porque la palabra de Dios nos muestra quién verdaderamente somos. Pero también en este aspecto de que te muestra tu carne o tu cuerpo, también tiene la capacidad de sanar tu cuerpo. La palabra de Dios, cuando penetra, tiene la capacidad de sanar tu cuerpo. Recuerde que hay que hacer una diferencia entre la naturaleza carnal y tu cuerpo, ¿sí? La naturaleza carnal es una identidad, ¿sí? Pero tu cuerpo, dice la palabra, que es el templo del Espíritu Santo. Dios hizo este cuerpo perfecto, con sus funciones perfectas, con un corazón que no puede dejar de latir, con unos pulmones, con un cuidado especial. Y la voluntad de Dios es que nosotros estemos sanos, que andemos en sanidad divina. Entonces la palabra de Dios también tiene esa capacidad. Miren lo que dice segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 10. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 10. Dice así: donde quiera que vamos, siempre llevamos ¿en dónde? En nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. En ese templo del Espíritu Santo se manifieste la voluntad de Dios, que es que tú tengas salud, que andes en sanidad divina. Eso no quiere decir que en algún momento tengas alguna tribulación en tu carne, ¿cierto? Porque la tendencia de este cuerpo no es a sanarse. Recuerde que este cuerpo está bajo maldición, ¿sí? La tendencia de este cuerpo no es hacia la salud. Así como la tendencia de la naturaleza pecaminosa carnal es hacia hacer el mal, la tendencia del cuerpo, dice el apóstol Pablo, este cuerpo que se desgasta de día en día. Pero el llamado es que en medio de ese desgaste tú puedas andar en salud a través de la muerte y resurrección de Jesús, para que esa muerte y resurrección se manifieste en tu cuerpo. Y yo sé que hay una cobertura especial para los que hemos confiado en nuestro Señor. Tercer aspecto, los que están tomando apunte, tercer aspecto acerca de cómo es la palabra de Dios y cómo es eficaz en nuestra vida. La palabra de Dios tiene la capacidad
de penetrar en tus emociones. La palabra de Dios te muestra quién eres en espíritu, te muestra quién eres en carne, pero también tiene la capacidad de penetrar en tus emociones. Dios nos creó como seres emocionales, seres emotivos. ¿Por qué Dios nos creó como seres emocionales? Para poder sentirlo a Él. A través de nuestras emociones sentimos su presencia, sentimos su amor, sentimos su paz, sentimos su gozo. Y también nos creó como seres emocionales para poder disfrutar de la vida, para disfrutar de esa comida que te gusta, del abrazo de tu hijo, del cariño de tu mamá, del gozo mientras alabas. Dios te creó como un ser emocional para que también pudieras disfrutar de la vida. Las emociones que todos los seres humanos tenemos, hay unas básicas, que es la alegría, la rabia, el miedo, la tristeza, la sorpresa, el asco. Todos sentimos o estamos rodeados de esas emociones a diario. Pero usted tiene que entender algo. Y es que las emociones, lo que usted siente, es engañoso. Las emociones son engañosas. Y la palabra de Dios penetra en tu vida para tener equilibrio, para que andes en equilibrio y puedas tener control de tus emociones. La palabra de Dios es quien te da la capacidad de poder transitar esas emociones, y lo haces a través de algo que leímos ahora y se llama el dominio propio. O sea, tú no eres un ser que anda desbocado con las emociones, sino que el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que está en ti te da la capacidad de que tú puedas llevar cautivo, de poder equilibrar y transitar esas emociones. Que esas emociones no te dominen. Imagínate tú también andando eufórico todo el día, en una euforia. Oye, no. O triste todo el día. O con miedo. No. Tú tienes control de las emociones, y la palabra, cuando entra y te alumbra, te lleva la capacidad de poder transitar esas emociones. Porque como somos seres emocionales, las emociones no se pueden evitar. Y tú no puedes tampoco. Se te murió un familiar y yo estoy reinando en vida y yo no, aquí no me, pues nada, y ya. No, tu momento en que también llega la tristeza y tienes que llorar y tienes que deshacerte también de esa tristeza, ¿cierto? O no, yo estoy aquí bendecido y yo no me río con nada. Y se ha visto como gente que como que hace fuerza para la emoción. No, hay una emoción, ¿cierto? Y la palabra te lleva a llevar dominio propio sobre la emoción. Mira, eso está escrito en la Biblia. Dice Efesios capítulo 4 versículo 26. Efesios capítulo 4 versículo 26. Dice así: si se enojan, no pequen. El apóstol Pablo está diciendo, no se enojen. No, porque eso es una emoción. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Eso se llama el tránsito de las emociones. Llega una emoción, la ira. Pero si te enojaste, no peques, no te acuestes enojado con tu esposa. Yo pienso que de las cosas, yo no sé si a usted le pasa, de las cosas más horribles que puede pasar en un matrimonio es que se acuesten enojados. Se voltean. Y se hacen mala cara. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿cierto? No hay necesidad. Lleve cautivo, transita esa emoción con la palabra de Dios que te está penetrando, y no permitas que el enojo dure hasta la puesta del sol. Oye, ya dejemos así, mira, hablemos mañana acerca de eso. Tranquilicémonos, ¿sí? Ven, nos arrunchamos.
Ven, pasemos esto juntos. Con tus hijos, los hijos con los padres. Odio a mi papá. No, tranquilo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en casa, cuando peleaba con mi mamá, porque sí, yo era un adolescente, y cuando peleaba, yo me ponía tan mal, yo decía, no, yo tengo que reconciliarme rápido con mami, y mami, perdona, mi mamá también me pedía perdón, y nos abrazábamos, y venía la reconciliación. Y mira, ahí abajito, en el versículo 31, Dios nos da el camino de cómo transitar estas emociones. Mira, lo dice ahí en Efesios 4:31. Dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. ¿Y cómo voy a hacer tránsito en esas emociones? Dice la palabra de Dios que te está alumbrando en esta mañana y te dice, sean bondadosos y compasivos los unos con los otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. De esa manera es que se transita las emociones. ¿Cómo? Siendo bondadosos, llegando al perdón que también Dios te da. Dios también te dice, perdona, tranquilo. He conocido parejas aún que se divorcian y se odian, 20 años odiándose. No, ¿cómo puede hacer eso? Tranquilo, perdona. Recuerda que perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. ¿Ya? Como dicen por ahí, la canción, lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Ya, perdona, ya pasó el dolor, ya pasó esa situación. Y transitas la emoción con la ayuda del dominio propio, con ayuda del Espíritu de Dios que está dentro de ti. Cuarto punto. La palabra de Dios tiene la capacidad de dividir tus pensamientos. Dice que la palabra entra y divide tus pensamientos. Nuestra mente es un campo de batalla. Todos los días estamos expuestos a un bombardeo de pensamientos, permanentemente. Hago, no hago, será bueno esto, será malo esto, tomo esta decisión, no la hago. Permanentemente hay un bombardeo de pensamientos que debemos examinar y discernir si son buenos o son malos pensamientos. Permanentemente están allí en tu mente. Pero la palabra de Dios te da una estrategia para que tú puedas dominar ese campo de batalla y puedas examinar y discernir si esos pensamientos o si ese pensamiento que tienes es malo o es bueno. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 5. Y mientras tanto escribo ahí, la palabra de Dios está penetrando mi vida. La palabra de Dios está alumbrando mi vida. Escriba ahí. Estoy siendo impactado por la palabra de Dios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice así la poderosa palabra de Dios. ¿Cómo disciernes, cómo examinas esos pensamientos y ese campo de batalla que es tu mente? Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esa es la manera en que tú disciernes tus pensamientos. Llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a la obediencia a Cristo. Un pensamiento de suicidio. Me quiero matar. Esta vida ya no funciona. Todo está mal. Todo lo hago mal. Nadie me quiere. Nadie me ama. Y llega ese pensamiento. Me voy a suicidar. A tomarme, voy a empezar a comprar unas pastillas y empiezas a planear, oye, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Porque Cristo dice que yo vine en esta vida para disfrutar la vida. Hoy reino en vida en el nombre del Señor. Llevo cautivo. El Señor, como da la tentación, da la salida. Y yo declaro que el Espíritu Santo está dentro de mí. Gloria al nombre del Señor. No, yo soy un fracasado. Yo todo me va a ir muy mal. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Me voy a quedar solo. Voy a vivir, voy a morirme solo. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y declaro en el nombre poderoso de Jesús de que no importa si estoy solo o acompañado, yo soy feliz es porque te tengo, mi amado Señor. Tu palabra dice que el gozo de Dios es mi fortaleza. Gloria al nombre del Señor. Y llevas cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y la palabra de Dios es tan maravillosa que no solamente te dice el ejercicio, sino que te dice cuáles deben ser tus pensamientos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4 versículo 8. No solamente te dice lleva los pensamientos cautivos, ¿sí? Llévalos ahí, gobierna sobre ellos, sino que te dice qué tiene que haber en tu mente. Te dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. Concentrarse es poner toda su atención, toda su fuerza, todo su pensamiento. Concéntrense ¿en qué? En todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello, en todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles. Yo sé que muchos de ustedes han sufrido muertes de familiares, están pasando tribulaciones fuertes, están llevando situaciones económicas, de salud fuertes. Pero dice el apóstol Pablo que cuando llevamos esos pensamientos de derrota cautivos, cuando la palabra de Dios penetra nuestra vida y nos divide y nos muestra quién verdaderamente somos, a pesar de las circunstancias, tenemos que llenar nuestra mente de cosas excelentes y dignas de alabanza. Hay personas que todo el día están pensando en cómo va a andar la cadena del COVID y de la nueva cepa y no sé qué, y ven las noticias de las 7, de las 10, de las 12, de las vuelven la noche y antes de acostarse otro noticiero más. ¿Qué te están comunicando? Toda esa clase de cosas que estás viendo durante el día. ¿Estás concentrándote en todo lo verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro? ¿Estás llenando tu mente de cosas excelentes y dignas de alabanza? Es que no sé qué hacer. Pues claro, tú eres una consecuencia de lo que te estás llenando. Si todos los días estás comiendo comida chatarra, te aseguro que no vas por el buen camino. De la misma manera, tus pensamientos. De la misma manera, la palabra te está diciendo en qué debes pensar. Y vamos a terminar hoy con el quinto punto, el quinto aspecto donde la palabra de Dios es eficaz en tu vida. Dice, la palabra de Dios tiene la capacidad de juzgar las intenciones de tu corazón. Porque no solamente dice que, la palabra es tan poderosa que entró, dice, a los tuétanos, a tus sesos, entró a todo tu ser. Y tiene la capacidad de no solamente mostrarte eso que es tu pensamiento, tu carne, tu carnalidad, tu espíritu, sino que entra a lo más íntimo de tu ser. Cuando la palabra de Dios se refiere a lo más íntimo, es a eso que solamente tú sabes. A eso que nadie más puede ver. A esa intimidad, a eso allá, en tu corazón. Mira, tú le puedes mentir al pastor, tú le puedes mentir a tu papá, tú le puedes mentir a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos,
a tu jefe. Pero la palabra de Dios es tan poderosa que penetra y te da la capacidad de juzgar lo más íntimo de tu ser, tus áreas más oscuras, tus áreas más secretas. La luz de la palabra llega allí y tiene la capacidad de que tú puedas juzgar esas intenciones. Mira lo que dice primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 5. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 5. Dice, Pablo venía hablando acerca de que lo juzgaban, que si él hacía, que si él no hacía, que no era apóstol, que si era apóstol. Entonces el apóstol Pablo dice en el verso 5, dice, así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Hay personas que son especialistas en hacerse películas y videos. Está pensando mal de mí, yo me imagino que debes estar haciendo esto y no sé qué, y empiezan a juzgar. Y Pablo te dice, no juzguen a nada ni a nadie antes de tiempo, porque Él va a ser el encargado de revelar a esa persona y a ti también las intenciones y pensamientos más íntimos y más secretos de tu ser. La palabra de Dios también tiene esa capacidad de llegar allá, a eso que tú no quieres que nadie sepa, a sanar tu corazón de esa experiencia tan dolorosa que fue quizás de pronto tu niñez, que fue de pronto crecer con un padre que no te valoró, o con una madre que te castigaba, o quizás de pronto a crecer en un hogar con pobreza extrema. Dios conoce lo más recóndito de tu ser a través de la palabra de Dios. Y sabes una cosa, también a nosotros, los escogidos del Señor, los que hemos sido alumbrados, los que hemos tomado, gracias a su amor y a su misericordia y a su llamado, una decisión, también juzga la intención de nuestro corazón, porque no todas las intenciones, escucha bien lo que te voy a decir, no todas las intenciones que se refiere aquí la palabra son malas intenciones. También hay buenas intenciones y a veces no son valoradas esas buenas intenciones. Tú tienes buenas intenciones en tu casa, en tu hogar, y no son vistas, no son valoradas. Tienes buenas intenciones en el ministerio y de pronto no has llegado al momento para ti. O quizás tienes buenas intenciones en tu empresa. Porque hay buenas intenciones en los hijos de Dios y Dios también conoce esas buenas intenciones en ti. Y hay consuelo para tu vida. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versos 26 y 27, y vamos terminando. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Mira lo que pasa con esas buenas intenciones en tu corazón. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. El Espíritu de Dios. En tu debilidad, en tu intimidad, en tu dolor, acude a ayudarte. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. La palabra de Dios es tan maravillosa que te muestra que en los momentos de mayor debilidad de tu vida, cuando no sabes qué más hacer, no sabes qué camino coger, has intentado todo en tu vida, el Espíritu acude a ayudarte y a interceder por ti, aún con palabras que no se pueden expresar.
Porque Él conoce tu corazón. Él sabe que tú confías en Él. Pero hay momentos donde apretó tanto que no sabes para dónde coger. Apretó tanto que dices, Señor, ayúdame. Y el Espíritu ayuda y se expresa por ti e intercede por ti. Y el verso 27 dice, y Dios, que examina los corazones y tu buena intención. Dios es el que examina el corazón. Sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa que no hay área en tu vida que no quede bajo la luz de su poder. Pero yo quiero terminar con esto. Cuando la palabra de Dios alumbra tu vida y tu ser, no es para desnudarte ni hacerte caer en ridículo en público. Dios es un Dios que te ama tanto que dice que te cubre con sus alas. Porque debajo de sus alas estarás seguro. Es un Dios que te ama tanto que quiere que toda tu vida esté expuesta. Y Él va a procurar situaciones, personas en tu vida, en tu camino, para que no quede nada oculto de ti, porque te ama. Porque si es necesario empezar de cero, empezamos de cero. Porque si es necesario decir, no, es que yo soy así, es que hay personas de edad que dicen, no, es que el loro viejo no aprende a hablar. Claro que aprendes a hablar. Claro que hay momento de cambiar. Claro que hay momento de llevar cautivo ese temperamento al Señor. Claro que hay oportunidad para ti, para conocer más del Señor. Tu vida queda completamente alumbrada, pero bajo la cubierta de las alas del Señor, con amor, y te cubre y te dice, hijo mío, hija mía, yo estoy aquí contigo. Estoy alumbrando porque eres un tesoro maravilloso y quiero que toda tu vida se rija bajo mi voluntad. Cierra tus ojos.